Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy, en Turno AM. La subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, aborda la polémica generada tras la aprobación en general en el Senado de un proyecto que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores o con enfermedades graves, iniciativa que podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos. En esta entrevista vamos a analizar las implicancias jurídicas, éticas del debate, las críticas desde el mundo de los derechos humanos y los desafíos pendientes en materia de verdad, justicia y reparación en nuestro país, y por eso queremos darle la bienvenida a la subsecretaria de Derechos, Daniela Quintanilla. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Subsecretaria, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Primero que todo, ¿cuál es su principal preocupación frente a este proyecto aprobado en general por el Senado que permitiría el cumplimiento alternativo de penas para personas mayores o con enfermedades graves? La verdad es que es un proyecto que produce mucha preocupación, porque si fuese un proyecto que realmente atendiera a la realidad de las personas con enfermedades terminales, uno podría comprender la necesidad de avanzar en esa dirección. Pero este es un proyecto que tiene distintas hipótesis para su acceso, que son tan amplias y que tiene un nivel de deficiencia técnica tan realmente grave que eventualmente va a permitir el acceso automático a más de 12.000 personas que hoy día están privadas de libertad por todo tipo de delito. Entonces, es un proyecto que realmente preocupa no solamente por el retroceso que significa abrirle la puerta a criminales de lesa humanidad con el único factor de la edad, es decir, más de 70 años, que tengan más de 10 años cumplidos de prisión, van a poder acceder de manera automática, sin ni siquiera una evaluación caso a caso, sino que automáticamente a terminar penas que, por ejemplo, en el caso de Krasnov, son de hasta 1.000 años de penas acumuladas por los más atroces crímenes cometidos en nuestro país, que puedan gozar del privilegio y el beneficio de terminar esas condenas en sus casas, sin ninguna garantía de resguardo, sin tampoco ninguna garantía de respeto a la dignidad de las víctimas ni de la sociedad en su conjunto, pero que además permite otras hipótesis de acceso como son el tener enfermedades crónicas, ni siquiera enfermedades terminales, sino que enfermedades crónicas, es decir, diabetes, hipertensión, asma, sin ningún rango de edad y sin ningún requisito adicional, sin distinguir tipos de delitos. Es decir, cualquier parricida, homicida, femicida, violador de niños, niñas, adolescentes, asesinos seriales, crimen organizado, que diga tengo asma y pueda acreditar a través de un certificado médico en un tribunal, automáticamente va a acceder a cumplir su pena en arresto domiciliario. Personas con discapacidad que no puedan tener adecuaciones necesarias en el entorno de privación de libertad, lo mismo, sin distinción de edad. Entonces, realmente una puerta que se abre, que es extremadamente peligrosa, que se advirtió sostenidamente durante toda la tramitación de este proyecto en la Comisión de Derechos Humanos, en las que yo personalmente participé en todas las sesiones, entregamos las cifras de personas con enfermedades crónicas, son más de 10.000, personas con discapacidad son más de 1.100, personas que tengan más de 70 años y que estén hoy día condenadas son más de 300 solamente por crímenes de lesa humanidad, más de 300 por otro tipo de crímenes graves como femicidios, parricidios, violación. Y sin embargo, este proyecto ha avanzado sin sostener ninguna garantía de que esta puerta no se abra en perjuicio de la seguridad no solamente de las víctimas a nivel individual, sino que la seguridad de nuestra sociedad, lo que es totalmente incomprensible en un relato de supuesta emergencia, de crisis de seguridad. El mensaje que se está entregando a la ciudadanía es absolutamente contradictorio y realmente muy difícil de comprender. Claro, estamos hablando de una crisis de seguridad brutal que podríamos estar viendo en las calles, y desde la otra vereda, actualmente la oposición, los senadores de derecha argumentan que esto no busca impunidad, sino más bien la humanización del castigo
penal. Entonces acá me gustaría preguntarle dónde trazamos la línea, subsecretaria, porque cómo le respondemos a quienes dicen que mantener a una persona de 80 años o con una enfermedad terminal en la cárcel en sí mismo una violación a sus derechos humanos. O sea, son las mismas personas que apuestan por subir la edad de jubilación, digamos. La contradicción es evidente. Y desde una lógica y una perspectiva de derechos humanos, por supuesto que nosotros hemos mantenido una preocupación eh, sistemática por las condiciones en las cuales las personas enfrentan la pena de privación de libertad. Eh, Perder la libertad por haber cometido un crimen no implica perder la dignidad, y eso es algo que evidentemente desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos vamos a promover. Por eso tenemos un plan maestro de infraestructura, por eso hemos trabajado intensamente en aumentar las plazas en las cárceles que existen, en una batería de proyectos de ley que permitan avanzar con mayor rapidez en construir nuevas cárceles que tengan los estándares adecuados. Nosotros trabajamos muy cercanamente con el Comité para la Prevención de la Tortura, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque entendemos que esa es una necesidad urgente en nuestro país. Para poder trabajar en reinserción se requieren condiciones de infraestructura dignas en las que se puedan cumplir las penas privativas de libertad. Pero cosa distinta es decir que por el solo hecho de cumplir una determinada edad, que ojo, son 70 años, porque el proyecto tiene una fórmula de cálculo en el que tú cumplidos 70 años puedes sumarle a tu edad los años que llevas privado de libertad en un recinto penitenciario. Y si alcanzas los 80, accedes automáticamente. Entonces, una persona de 70 años que lleva 10 años privada de libertad, automáticamente accede. Una persona de 78 años que cometió un crimen de cualquier naturaleza, cumple 2 años de privación de libertad y se va para la casa. Wow. De manera automática, sin miramientos ni requisitos. Nosotros lo que sostuvimos en la comisión es que tiene que haber una diferenciación del tipo de delito y del tipo de criminal. No es lo mismo una mujer de 70 años que fue encarcelada por haber cometido un delito de microtráfico en su casa porque su yerno era microtraficante y ella se encargaba de entregar la bolsa, a un criminal de lesa humanidad, a un violador de niños, a un integrante de una banda de crimen organizado. Y no todos los escenarios son los mismos, y por tanto tiene que haber una diferenciación del tipo de delitos, una evaluación caso a caso, y eso, a pesar de que lo sostuvimos durante toda la tramitación de este proyecto, no fue atendido por los senadores que integran la Comisión de Derechos Humanos. Pasó a la sala, la misma sala que, ojo, hace no muchos meses rechazó la posibilidad de discutir en la sala del Senado un proyecto de ley que el Ejecutivo patrocinó, que buscaba que el número total, que son alrededor de 200 mujeres, en la proyección más grande de mujeres que están privadas de libertad con hijos lactantes menores de 3 años o embarazadas, pudieran cumplir durante ese tramo su privación de libertad en la cárcel, excluyendo los delitos más graves de crimen organizado, etcétera, y excluyendo los delitos contra menores de edad. Esa misma sala del Senado se negó a discutir este proyecto y lo envió a la Comisión de Constitución. Y esa misma sala, en este caso de este proyecto que abre potencial de más de 12.000 presos, sin ningún miramiento de tipo de delito ni de tipos de requisitos específicos para distintos casos, se negó a pasar este proyecto a la Comisión de Constitución y lo quiso votar en sala, y lo quiso votar insistentemente, a pesar de que el ministro en todas las sesiones de sala dio las cifras completas, a pesar de un informe de la Corte Suprema que es extremadamente robusto y que alerta sobre todas las graves deficiencias y los peligros de este proyecto. La sala se negó a mandarlo a la Comisión de Constitución para poder revisarlo y mejorar este proyecto, y lo votó igual. Y lo perdimos ayer, muy lamentablemente, de una manera que realmente es muy difícil de comprender, por un voto en la sala del Senado. Claro, y no podemos ignorar el calendario porque esta votación sucede justo ahora que se prepara todo para el cambio de mando, cuando vaya a asumir el próximo presidente electo José Antonio Kast. Entonces, para muchas personas probablemente el timing es más o menos sospechoso, porque muchos están diciendo que tal vez la derecha aceleró esta votación para dejarle el camino pavimentado para la próxima administración, porque muy bien sabemos que la actual tiene una perspectiva muy distinta a la que tiene José Kast sobre los reos de
Punta Peuco. Entonces acá, para darle certezas a la gente, me gustaría que nos ayudara a responder lo siguiente: ¿qué herramientas reales, legales o de veto le están quedando al gobierno del presidente Gabriel Boric en estos momentos? A días de solamente entregar su mandato, o se podría decir que esta batalla ya está por terminada en el Congreso. Mira, ayer afortunadamente hubo una posibilidad de separar las votaciones, porque esta era una votación que inicialmente iba a ser en general y en particular conjunta, es decir, se votaba el proyecto completo a favor o en contra. Se logró separar la votación, de manera que ayer lo que se aprobó fue la idea de legislar y se abrió un plazo para indicaciones hasta el 15 de marzo para poder tratar de mejorar el proyecto, a pesar de que nuestra posición es que este proyecto no puede avanzar en ninguna condición, es decir, es extremadamente malo. En todos los sentidos posibles. O sea, y sin duda es un retroceso en materia de derechos humanos y de impunidad, sin duda es un retroceso para los esfuerzos que viene haciendo el Estado hace décadas para avanzar en garantías de seguridad y en entornos libres de violencia para nuestra sociedad. Pero que bueno, más allá de lo impresentable que resulta y de lo incomprensible que resulta, la aprobación de la idea de legislar una cosa como esta, hay un plazo de indicaciones hasta el 15 de marzo. Nosotros vamos a estar desde hoy mismo trabajando junto con los parlamentarios y parlamentarias para poder tratar de introducir cambios en este proyecto que permitan diferenciar los tipos de crímenes, no solamente crímenes de lesa humanidad, que por cierto tienen requisitos adicionales que están consagrados en la legislación internacional a la que Chile ha suscrito y se ha comprometido internacionalmente, sino que además tipos de delitos graves vinculados a crimen organizado y sobre todo a crímenes de violencia de género y de violencia sexual en contra de mujeres y niños y niñas, que sabemos que en la gran mayoría de los casos ocurren justamente dentro del entorno familiar, y por tanto devolver a esas personas a su casa es no solamente incomprensible, sino que además es abiertamente un peligro, no solamente para la propia víctima de ese criminal, sino que para todas las otras potenciales víctimas de este tipo de delitos y de criminales. Y además para establecer garantías de racionalidad, es decir, no cualquier enfermedad crónica amerita que una persona no cumpla su pena privativa de libertad. Cosa distinta es una enfermedad terminal o una situación de discapacidad grave, donde yo creo que hay situaciones que pueden ser atendibles, pero que igual, de todas maneras, y esto lo dijimos tanto en las comisiones como en la sala, esos casos de enfermedades terminales o situaciones de discapacidad grave, de todas maneras tienen hoy día mecanismos de respuesta en la vía judicial. Por la vía del amparo, hoy día personas que están en esa situación acceden a alternativas a la privación de libertad. Eso ocurre hoy. A través de amparos que incluso son en su mayoría, diría yo, presentados por la propia Defensoría Penal Pública, que es un servicio vinculado a este ministerio. Entonces tenemos hasta el 15 de marzo para trabajar indicaciones. Nosotros ya estamos manos a la obra con eso, con nuestros equipos y con los equipos de los senadores y senadoras que se opusieron a este proyecto, para tratar de que esto avance en términos racionales y con garantías de seguridad y de estándares de derechos humanos mínimos. Para ir redondeando, subsecretaria, ¿qué fotos saca del escenario de derechos humanos durante estos últimos 4 años? Yo creo que hemos tenido avances muy sustantivos que están sin duda atravesados por una de las políticas públicas que fue de las prioridades de nuestro gobierno, que fue el Plan Nacional de Búsqueda. Creo que es un avance no solamente en términos de nuestro rol como ejecutivo, sino que de asumir la tarea de la búsqueda como un compromiso de Estado de carácter permanente, en coordinación con los distintos poderes del Estado, con recursos asignados específicamente para ello, y utilizando la tecnología que hoy día está a disposición para lograr un despliegue en el territorio nacional, que nos permitió dar un salto de diligencias judiciales que se hacían históricamente en este tipo de causas, con un promedio de 8, 12 diligencias anuales, a más de 130 diligencias que hicimos solo el año 2025. En coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, con el Cernagiomín, con las delegaciones presidenciales a nivel regional, con, por cierto, una coordinación
que hemos logrado alcanzar con el Poder Judicial y los ministros en visita que investigan estas causas. Constituimos la nómina única y el primer mapa de trayectorias, inauguramos el Archivo Nacional de la Memoria en el Archivo Nacional, y creo que todo esto da cuenta de cómo el Estado ha logrado 50 años después, sin duda muy tarde, pero de una manera muy necesaria, tomar la posta de una tarea que estaba siendo durante muchas décadas sostenida por las propias víctimas y los familiares, y asumirla como una tarea de Estado. Y yo creo que eso es un avance que nosotros sin duda valoramos, nos sentimos muy orgullosos de eso y confiamos en que va a continuar con el compromiso del Poder Judicial y del programa de derechos humanos que depende de esta subsecretaría, y por cierto con la participación de agentes que han sido muy clave, como lo son la Iglesia Católica, académicos, académicas, No puedo, más de 13 universidades con las que tenemos convenios de trabajo. no puedo dejar de preguntarle, Daniela, Sí. porque estamos en la era donde las cosas se piden como medio delivery concreto. Entonces, yo entiendo su posición, que es política, pero estamos haciendo un programa para la ciudadanía. En concreto, ¿qué se ha descubierto? Diría que por una parte hemos construido el primer mapa de trayectorias georreferenciadas que nos permite saber y sistematizar y organizar en un estudio analítico interdisciplinario y abierto a la ciudadanía. En la página plannacionaldebúsqueda.cl ustedes pueden acceder al mapa. El lugar desde el cual cada una de las víctimas fue detenida, los lugares por los que sabemos que pasó y el lugar desde el que le perdemos el rastro. Y ese es un primer punto de partida para ir llenando esas trayectorias con más información a medida que vamos accediendo a más documentación y cruzando datos de fuentes que no estaban necesariamente conectadas. Nosotros la semana pasada fuimos a Arica, donde creo que tuvimos un hallazgo del plan que es muy importante, que es el caso de Luis Pino Soto, un joven de 14 años que desapareció en la dictadura en el día anterior a una jornada de protesta nacional. La familia concurrió en su minuto a la comisión RETIC para dar testimonio. La comisión se formó convicción de que había sido víctima de desaparición forzada y sin embargo, por errores administrativos, esta persona no había sido reconocida oficialmente. Gracias al trabajo del plan, al estudio de carpetas que estaban en carácter de reservado y que nosotros logramos digitalizar para mejorar su estudio, pudimos identificar estos errores, corregirlos y entregarle a la familia la carpeta de calificación, el reconocimiento oficial de su calidad de víctima. Y quizás esto puede parecer una situación muy puntual y específica, pero yo creo que es importante que nos pongamos en ese lugar de una familia que lleva 50 años esperando que se reconozca la desaparición de su hijo, y que hoy día el Estado pueda corregir ese error que se cometió hace 35 años atrás, que pueda entregar una respuesta y que el caso de Luis Pino ingrese a esta política pública, no solamente a través del reconocimiento y el acceso a sus medidas de reparación, sino que además a ser parte de los esfuerzos de búsqueda que estamos desplegando en el plan. Nosotros hemos logrado en Colonia Dignidad, por ejemplo, encontrar varios búnker que se encontraban escondidos gracias a las diligencias en terreno que hemos ido desplegando. En el Cerro Chena se encontró parte de una infraestructura de un lugar que fue ocupado como lugar de tortura y exterminio. Hemos abierto nuevas hipótesis de investigación con más de 50 cuadernos administrativos que están hoy día comenzando a trabajarse por parte del Poder Judicial para poder indagar en episodios concretos que nos permitan develar patrones macrocriminales y que nos puedan acercar a hipótesis de investigación sobre destino final. Nosotros sabemos que es muy difícil poder encontrar osamentas, cuerpos completos, porque yo creo que esto también es un ejercicio de pedagogía que les agradezco podamos tener el espacio de hacer. No solamente es difícil encontrar osamentas o cuerpos después de 50 años por el solo paso del tiempo. Es muy difícil encontrar porque aquí hubo una acción planificada y organizada del aparato estatal para no solamente ejecutar, sino que hacer desaparecer. Y hacer Subsecretaria. desaparecer más de una vez. A finales del año 77, cuando se descubren los hornos de Lonquén, la dictadura despliega una operación de inteligencia a través de sus organismos represores que llamó Operación Retiro de Televisores, donde se les pidió a todas las unidades a lo largo de todo el territorio nacional que identificaran las fosas de inhumación
con una supuesta intención inicial de entregarle los cuerpos a la familia, y luego lo que pasó fue que exhumaron los cuerpos de esas fosas y los volvieron a hacer desaparecer. Y es por eso que hoy día los hallazgos que se han encontrado son básicamente de fragmentos de osamentas que dan cuenta de estas operaciones de retiro de todas esas osamentas que estaban en esas fosas de inhumación, que fueron exhumadas de allí y vueltas a hacer desaparecer. A Y eso es propósito, parte de los patrones macrocriminales que se están investigando también en el Plan Nacional de Búsqueda para poder, a pesar de no encontrar los cuerpos completos, poder encontrar el destino final de las víctimas y entregarles a la familia y a la sociedad lo más cercano que podamos a la verdad del destino final de cada uno y cada una de ellas. subsecretario, a propósito del tópico que está tocando, quiero aprovechar de llevarle al segundo tema que también avanzó ayer en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados, porque se aprobó un proyecto impulsado por Johannes Kaiser que obliga al Servicio Médico Legal a identificar las osamentas que se encuentran en su poder en un plazo máximo de 2 años, eximiendo por completo al servicio de la necesidad de contar con una orden judicial y sabiendo también que las instituciones técnicas judiciales ya habían refutado por completo esta premisa de que hay restos abandonados sin analizar. ¿Qué objetivos ven ustedes que realmente se persiguen con este tipo de iniciativas que están levantando personas como Johannes Kaiser? Mira, yo estuve en por lo menos 3 sesiones con la directora del Servicio Médico Legal en la Comisión de Derechos Humanos con el diputado Kaiser. Se le explicó de manera reiterada que no existen hoy día osamentas escondidas sin resguardo en el Servicio Médico Legal que no hayan sido objeto de investigación. Hay pocas osamentas. No me atrevería yo a decir el número, pero es un número que la propia directora del Servicio Médico Legal expuso en la comisión más de una vez, que por el tamaño de los fragmentos óseos son tan pequeños que el hacerles pericias destruye la pieza y por lo tanto el momento en que se decide cómo y cuál mecanismo tecnológico usar para periciar esas osamentas es muy complejo y está a cargo de los tribunales de justicia. No es una decisión unilateral del Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal lo que hace es ofrecerle al tribunal alternativas y son los tribunales de justicia los que ordenan y determinan. Pero claro, son fragmentos tan pequeños que el momento y la forma de periciarlo es una decisión compleja porque además la tecnología avanza, las posibilidades que existían hace 10 años de periciar no son las mismas que hoy y no son las mismas que van a haber en 10 años más y por lo tanto esa es una tarea que está a cargo de los tribunales de justicia que reciben la información de todos los entes técnicos para tomar este tipo de definiciones. Pero son muy escasos. Lo que pasa es que es fácil distorsionar la información. Hay protocolos dentro del Servicio Médico Legal que son unidades materiales, una caja, por ejemplo, donde hay distintos hallazgos que se encontraron en una determinada diligencia de excavación. En esos hallazgos pueden haber evidencias culturales, como restos de ropa, de alambres que posiblemente se hayan utilizado para agarrar cuerpos, distintos tipos de osamentas, incluso muchas veces de animales. Entonces, ese número de protocolos o osamentas que uno puede decir X son X sin periciar, es engañoso porque no se refiere a osamentas humanas que puedan posiblemente ser de personas detenidas desaparecidas. Hoy día, todas las osamentas que se encuentran en poder del Servicio Médico Legal están bajo la vigilancia y la tutela judicial, han sido periciadas, no han sido identificadas. Y el diputado Kaiser, de una manera bien engañosa, trata de mezclar conceptos como identificación o pericia. Dice que no todos han sido identificados. Efectivamente, no todos han sido identificados, pero prácticamente todos han sido periciados y no se ha dado resultado. Y no se ha dado resultado no porque no se haya hecho la pega de realizar las pericias necesarias, sino porque son fragmentos muy pequeños, porque a veces no corresponde siquiera periciarlos con esa tecnología porque sabemos que son de animales o porque son evidencias culturales. Entonces, yo diría que hay una voluntad bien explícita de confundir a la ciudadanía, de emitir consignas que inducen error y que no se sostienen
con la realidad y con la realidad de lo que ha sido, como les comentaba, yo misma estar sentada en más de 3 sesiones durante 1 hora, 1 hora y media con la directora del Servicio Médico Legal explicando con lujo y detalle, con los informes de la misma Corte Suprema y del Ministerio Público que han dado cuenta de que la coordinación con el Servicio Médico Legal, justamente a propósito de los recursos adicionales que logró tener el Servicio Médico Legal para hacer un plan de brechas y poder ponerse al día con pericias que efectivamente venían atrasadas hace bastantes años. El Servicio Médico Legal logró separar sus unidades de derechos humanos de manera que tiene un equipo exclusivo para trabajar con los ministros en visita en casos de dictadura y otro equipo para trabajar con el Ministerio Público en casos actuales. Cada vez que se ha encontrado una osamenta, nosotros tenemos un protocolo de hallazgo de osamentas, donde lo primero que se hace es identificar la fecha de la osamenta en particular que se encuentra. Primero, obviamente, determinar si es origen humano o animal. Siendo de origen humano, se determina la fecha. Si la fecha es actual, pasa a Ministerio Público, que es el que le ordena al Servicio Médico Legal las diligencias necesarias. Si está dentro del periodo de dictadura, pasa a la vigilancia y la tutela judicial de los ministros y ministras en visita, que le ordenan al Servicio Médico Legal las diligencias pertinentes. Entonces, no es real que hoy día haya osamentas escondidas en el Servicio Médico Legal sin periciar, eso no es cierto, derechamente. Y la verdad es que este proyecto es un proyecto que yo creo que no solamente no tiene ningún sustento de realidad, sino que además desvirtúa por completo la naturaleza del Servicio Médico Legal, que es justamente no trabajar de manera autónoma, sino bajo la tutela judicial en los casos de dictadura y bajo la tutela del Ministerio Público en los casos actuales. Lamentablemente se aprueba porque yo creo que se sostiene sobre consignas que suenan escandalosas, pero que realmente no tienen ningún sustento en realidad. Subsecretaria Daniela Quintanilla, le queremos agradecer por acompañarnos y darnos su tiempo para comprender mejor y desenredar toda esta agenda legislativa que tiene a todo el país en alerta. Y por supuesto, con los criterios del proyecto, creo que es importante también mencionar que diversas figuras condenadas por crímenes graves podrían solicitar la sustitución de su condena. Entre ellos se encuentra Julio Pérez Silva, el psicópata de alto hospicio, condenado a presidio perpetuo calificado por 14 homicidios. También podría calificar María del Pilar Pérez, conocida como la Quintrala, de 73 años y condenada a presidio perpetuo por múltiples homicidios. Y otro caso muy importante durante estos últimos años también es Hugo Bustamante, condenado por el femicidio y violación de Ámbar Cornejo, además de Miguel Krasnov, que muy bien sabemos, ex agente de la DINA, condenado en más de 100 causas por delitos de secuestro, tortura y homicidio durante la dictadura. Así que queremos agradecerle mucho por su tiempo, Daniela. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes y a disposición para cualquier seguimiento. La verdad es que este es un proyecto que es realmente muy alarmante porque, como tú bien señalas, son casos de alta peligrosidad. Esto no es un tema ideológico, son casos de alta peligrosidad realmente. Y que además no solamente es una potencialidad de acceso al beneficio, sino que en las condiciones en las que está el proyecto hoy, ese acceso es automático. Está escrito de manera tal que el tribunal deberá otorgarlo. Ni siquiera es facultativo de una evaluación sobre la peligrosidad del sujeto, o sea, es un acceso automático y es realmente muy alarmante. Así que muchas gracias a ustedes también por esta cobertura y cualquier cosa ahí seguimos disponibles. Estamos atentos. Muchas gracias, Muy subsecretaria. bien. Una charla para entender lo que está pasando. Esto fue la conversación de hoy. En Turno AM